Reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces junto con algunos del partido de Herodes para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hermanas, un momento, vamos a compartir la reflexión de la palabra de Dios. Los fariseos en el tiempo de Jesús era aquel grupo de personas que gobernaban, se puede decir, al pueblo. Eran personas consideradas sabias, que todo lo sabían. Conocían hasta las Sagradas Escrituras, lastimosamente para hacer el mal. Como Jesús les decía muchas veces: hipócritas, ustedes ponen cargas tan grandes a los demás que ustedes ni las quieren mover con los dedos. Sepulcros blanqueados. ¿Para qué cuidan tanto el exterior en vez de cuidar el interior? Porque es del corazón que salen todas las buenas intenciones del hombre y de la mujer, y también lo malo. Incluso a Jesús le decían: ¿por qué no cumples las normas, las del sábado? Y de manera especial les decía: ¿por qué no te lavas las manos antes de comer? Y Jesús así, de esa forma, le llamaba la atención y les decía sus verdades. Una de las frases que salen hoy en el Evangelio es una de las respuestas que Jesús les da a los fariseos, una respuesta que ellos no esperaban. Como dice la palabra de Dios, ellos hacían preguntas para hacerlo caer en una trampa, para tener con qué acusarlo o matarlo. Y la pregunta que le hacen es muy sencilla. Jesús siempre es aquel que supo contestar muy bien: ¿es lícito pagar el tributo al César o no? ¿Qué dices? O el impuesto. Si Jesús decía sí, estaba en contra de su pueblo, y Jesús siempre estuvo al lado de su pueblo, acompañando a su pueblo. Si Jesús decía no, no lo paguen, pues iba a ser condenado por el emperador, por quien gobernaba, en este caso el César. Pero la sabiduría de Jesús: enséñenme una moneda, la cara de quien tiene, del César. Entonces den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Y Jesús no quedó mal con nadie. Y así muchas preguntas le hacían a Jesús con trampa.
Si ustedes recuerdan, unos fariseos también le dijeron en una ocasión a Jesús: Señor, a esta mujer la hemos encontrado en adulterio, y según la ley de Moisés debe de morir apedreada. ¿Y tú qué dices? Igual. Si él decía así, pues Jesús no puede estar en contra de una persona, y es más, matarla o decir mátenla. Y si Jesús decía no, en contra de la ley de Moisés. Y Jesús les dijo en esa ocasión: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Solución. Hermanos, ¿qué aprendemos con esta respuesta de Jesús? Se dice que este domingo la liturgia quiere iluminar sobre ese papel tan importante que tiene el Estado y que tiene la Iglesia: las cosas divinas y las cosas humanas. Estos fariseos, que se consideraban sabios, creían que estaban sobre Dios, por encima de Dios. Muchas personas, muchos de los que nos gobiernan y rigen nuestros pueblos, a veces también se creen dioses como los fariseos, y piensan que están por encima, y a veces no solo de los demás, sino también de Dios. Y una de las frases bonitas en el Evangelio, no de hoy, sino que lo podemos encontrar en San Juan 18:11, Jesús le dijo una vez a Pilato: tú no tendrías ningún poder sobre mí si no lo hubieras recibido de lo alto. Todos aquellos que nos gobiernan están ahí porque Dios los tiene ahí. Qué bueno sería que todos los que nos gobiernan actúen también según ese corazón de Dios, haciendo el bien a sus hermanos. Y Jesús con esto le deja claro a Pilato, y se lo deja claro también hoy a los fariseos: toda autoridad civil viene de Dios, depende de Dios. Si un gobierno es injusto, si se opone al orden divino, a la ley de Dios, o hace algo contra la ley natural establecida por Dios, es decir, si está en contra de la vida humana, en contra de la libertad también religiosa, Dios les pedirá cuenta a todos los que gobiernan, a todos los que de alguna forma rigen a los demás, pastores y quienes también acompañan al pueblo. Pedro, después de la resurrección de Jesús, en Hechos de los Apóstoles, le dijo al pueblo cuando le recriminó la muerte de Jesús, cuando les decía: ustedes lo han matado. Pedro les decía al pueblo: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Oh, qué bonitas palabras de Monseñor Romero, por lo que él fue matado en El Salvador en el año 80. Monseñor Romero decía: ningún hombre tiene derecho de quitarle la vida a su hermano. Por eso, en nombre de Dios, en nombre de este amado pueblo, decía él, les suplico, les ruego, les ordeno, cese la represión. Monseñor Romero estaba claro que solo Dios es aquel que nos da la vida y que también la puede quitar. Y entonces el Evangelio, hermanos, de este domingo nos hace ver que las cosas de Dios están muy separadas a las cosas de los seres humanos. No debemos de perdernos. Dios es Dios y nosotros somos nosotros. Dios es Dios y el César es César. Y Dios está por encima de todo. Y hay que temerle.
porque Dios, así como es de bondadoso y misericordioso, también un día nos va a pedir cuenta por cuánto bien o por cuánto mal hemos hecho, y nos va a juzgar. Iremos al tribunal de Dios y Él nos va a pedir cuenta. Y decíamos pues que estamos en el Domingo Mundial de Oración por las Misiones. Y desde el profeta Isaías, desde San Pablo, pues nos va a dejar claro el profeta que Dios nos sigue llamando a la misión, porque hay que tenerlo a Él como un solo Señor, como un Señor que nos ha dado la vida. Y dice hoy la palabra de Dios que eligió también a este hombre pagano Ciro, que eligió también a los apóstoles. Nos dice San Pablo hoy, Él nos ha elegido para llevar el Evangelio. Hoy y siempre, y de manera especial en este domingo que recordamos la misión en la iglesia, tenemos que decirle a Dios que queremos llevar adelante su misión. Seguir evangelizando, seguir anunciando la buena nueva, seguir dando esperanza al pueblo y seguir también denunciando lo que no es de Dios. Eso es lo que hace el verdadero profeta, esas tres grandes dimensiones. Anuncia palabra de Dios, denuncia el pecado y da esperanza al pueblo que sufre. Y uno de los lemas en este Domingo Mundial por las Misiones es: aquí estoy, Señor, mándame. Con el profeta Isaías 6:8, que cada cristiano podamos decir al Señor: aquí estoy, Señor, mándame, envíame, quiero hacer tu voluntad. Yo creo que una de las misiones más grandes que tenemos en la iglesia es de que el Señor nos llame a todos a la conversión. Todos necesitamos de conversión. Es la misión primordial que debería de hacer la iglesia. Como dice Hebreos en sus capítulos al inicio, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios nos llama a la conversión porque quiere salvarnos. Qué mal cuando entendemos la palabra del Evangelio a nuestra manera. Cuando se nos dicen: quiere decir esto o lo otro por mí. No. Creo que cualquier pastor, cualquier sacerdote, cualquier cristiano tiene que decir la verdad siempre a sus hermanos, porque quiere que sus hermanos tengan vida, se salven en Dios. Y por eso es un día para pedirle a Dios hoy acoger esta palabra a cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermanos, somos llamados a dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y yo creo que dar a Dios lo que es de Dios no es solo ofrecerle nuestra oración, nuestra adoración, nuestros rezos, nuestros momentos íntimos con Él. Sería un gran pecado de omisión decir que amamos a Dios y no estamos atentos a las necesidades de los hermanos y no sentimos el dolor de nuestros hermanos que sufren y que padecen. Amar a Dios significa también amar a nuestros hermanos. Si no dice la carta de San Juan, si no seríamos unos mentirosos. No estamos amando a Dios. Entonces, dar a Dios hoy lo que es de Dios es ofrecer nuestra vida, no solo en oración y en momentos con Él, sino también ofrecer nuestra vida para bien de los demás. Y dar al César lo que es del César, pues eso significa que hay que darle a los poderes de este mundo su puesto. Y el puesto de aquellos que tienen el poder de este mundo es ser servidores de su pueblo, estar atento a las necesidades siempre de todo su pueblo, de todos sus hermanos, de toda su familia.
porque si Dios nos ha elegido para acompañar a un pueblo, tendríamos que darle buena respuesta con nuestra vida. Así que pongamos en la presencia de Dios la vida de quienes nos rigen, nos gobiernan, nos pastorean, para que siempre pensemos en los demás y no tanto en nosotros mismos. Y sobre todo, tener en cuenta que Dios es aquel que ve nuestra forma de ser y nos va a juzgar por el bien o por el mal que hayamos hecho. Y termino con este pensamiento: poner a Dios en el sitio que se merece es ponernos todos también en el sitio que nos merecemos. Que así sea, paz y bien.